¿Cómo yo definiría el universo cinematográfico de Marvel? Como una historia enorme con bastantes personajes interesantes, unos más que otros y en mi opinión, unos mejores que otros. Con tantos personajes es complicado que puedan tener un gran desarrollo, y quiero hablar de todos los personajes, sí, de todos, porque es una saga que a mí me ha acompañado por mucho tiempo, me he desvelado por ver series y películas y obviamente he gastado dinero por esta saga. Y hoy vengo con el primer personaje de los Guardianes de la Galaxia, Rocket Raccoon. Y es innegable ver que Rocket es uno de los principales Guardianes de la Galaxia. Bueno, me atrevería a decir que él es el principal del grupo, y claramente esta es la primera parte de otros videos, como los anteriores. Es por eso que aquí abarcaremos Guardianes de la Galaxia Volumen 1. La primera vez que vemos a Rocket platicando con Groot es en Xandar. En esa interacción Rocket es una persona bastante arrogante, egoísta y agresivo con Groot. Se nota claramente que esa relación se mantiene por Groot, no tanto por Rocket, ya que Groot es consciente de toda la historia que nos contarán en la tercera película. Lo importante es apreciar que Rocket se siente atraído por el dinero y el poder, lo que lleva por aprender y saber sobre la creación de artefactos explosivos, además de ser el más inteligente de los guardianes. Todo su trauma lo ha canalizado en esas barreras emocionales que se ha puesto, con su comportamiento autodestructivo. En la cárcel, la mayor parte del plan fue diseñado por él y siempre con una actitud despreocupada. Y esto es lo que más me llama la atención. Cuando vi por primera vez Guardianes de la Galaxia, Rocket me pareció un personaje más, me agradaba, pero no más allá. Hasta el momento del bar, cuando los guardianes tienen que ir a hablar con el coleccionista. Rocket, Groot y Drax se emborrachan. Y ese alcohol saca el trauma tanto de Drax como de Rocket. En esa escena, él dice la frase: "Yo no les dije que me crearan". Por lo que se nos va diciendo, Rocket es un experimento de alguien. Lo fueron armando para un fin que no sabemos. Y de ahí vemos una capa más del personaje. Sigue actuando como las primeras partes de la película, pero yo ya veía algo diferente. Ya se veía como una máscara creada para ocultar el que se consideraba un monstruo. Y es que el tener una etiqueta es algo muy pesado en la personalidad. Si los demás te dijeron monstruo, tanto que lo llegaste a creer, la frustración de creértelo como de verdad es tanta que no te queda más que serlo. Rocket, como él cree, se comportaría un monstruo, como alguien que es la peor creación del universo. Es por eso todo el comportamiento. Lo que no esperó es que la única persona que quería, aunque no admitía, encontrara un propósito más grande que ellos dos. Groot encontró en los demás algo que Rocket vio en él: un hogar. Es ahí donde la travesía que envuelve a Rocket es por su amigo, y en medio encuentra cómo otras personas padecen igual que él, pero aún así es muy apreciado sacrificarse por el beneficio de los demás. Eso le enseñó Groot cuando murió. Rocket es el guardián más importante porque a través de sus ojos podemos ver cómo es no tener esperanza y aún así ver personas sacrificarse por los demás. No por un acto heroico, sino porque de eso depende el poder vivir libre y feliz. Algo que ellos no han vivido. Rocket ha vivido desgracias hasta ese momento, pero entendió que en la galaxia hay más personas sufriendo como él. Por primera vez lo entendió, por primera vez sintió. Por eso hablaremos de la segunda parte de la historia del Guardián de la Galaxia, Rocket Raccoon. En este video se abarcará lo acontecido en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, debido a que en este periodo Rocket tuvo que sufrir cambios emocionales muy importantes, y que considero se debe de dar debido espacio a todo lo acontecido en esta película. Temas como lo son el autosabotaje, autoestima,
comportamientos apáticos y la lucha de egos constantes. Todo esto se junta debido a que en la primera película Rocket obtuvo una familia, a seres queridos por los cuales preocuparse. Perdió a un amigo en el proceso, pero ganó un hijo. Ahora, ¿Rocket se considera digno de eso? ¿Rocket se merece ser aceptado en una familia? ¿Rocket puede ser feliz? Y es que desde el principio de la película, Rocket parece tener un comportamiento exagerado. Me refiero a que parece ser el mismo Rocket que el comienzo de Guardianes Volumen 1, pero solo faltan unos pocos minutos para darte cuenta que es más intenso, descarado, que no es consciente que los demás guardianes lo notan. Tal vez no lo entienden, pero se dan cuenta de ese comportamiento y eso se refleja con todas las decisiones que lo llevaron a robar las pilas. Y debemos ser claros en decir que todos los guardianes todavía no hacen suya esa idea de ser familia. Cada uno tiene motivos diferentes. En el caso de Rocket, pasó a tener una familia, pero no cree merecerla. En su mente, él cree que se muestra como una persona fuerte y ruda que no le afectan las cosas emocionales. Pero como no está tan convencido de eso, se vuelve obsesivamente insensible hacia los demás. Los hiere. Conscientemente sabe que sus palabras dañarán y lastimarán. Durante la escapatoria de los soberanos, Rocket siempre trata de ser más que Star-Lord, y vemos que esta rivalidad se prolongará hasta Infinity War, pero en esta película está relacionada con el ego. Rocket va a tratar de ser más que el líder, porque así demostrará que él es el mejor, y así sin él, todo lo demás nos serviría. Desarrolla una actitud en donde considera que merece más solo por ser parte de ellos. Pero eso no es más que intentos para no sentirse querido o para no querer a los demás, porque no cree merecerlo. Es decir, Rocket se sabotea a sí mismo. ¿Pero por qué lo hace? Si hipotéticamente los guardianes se pelean con Rocket o ellos se alejan de él tendría como consuelo todas sus acciones hechas y dichas por él, porque así él dirá: yo nunca los quise y ni me importaban, por eso mismo los trataba así. Pero él sabe muy adentro de su interior que le dolería más que nada en la galaxia. Por eso siempre trata de convencerse de lo contrario. Inconscientemente, siempre trata de dar más en el grupo, aunque eso le moleste. Y todo este comportamiento pasa a un tema más consciente cuando Yondu se lo restriega en la cara. Lo confronta y dice exactamente qué le está pasando a Rocket. Lo hace pedazos solo con las palabras. Porque igual que Rocket, Yondu perdió todo lo que tenía por sus comportamientos autodestructivos. Y con la peculiar forma de enseñanza que tiene Yondu, ese conocimiento lo pasó a Rocket en esa conversación. Involución hace referencia a que Rocket quiere por todos los medios posibles frenar esa evolución emocional que está teniendo con los guardianes, por el miedo que eso le genera. Pero no es hasta cuando Yondu murió que Rocket entiende la profundidad de sus enseñanzas y sus palabras. En esa escena, cuando los devastadores hacían la ceremonia ante la tumba de Yondu, Rocket dice: ellos nunca lo abandonaron, a pesar de que les gritó y era cruel todo el tiempo, y robó baterías que no necesita. A lo que Star-Lord solo dice: por supuesto que no. Rocket ha pasado de estar solo a tener amigos, y de tener amigos a tener una familia, y de tener una familia a ser un bruto guardián de la galaxia, y de ser un guardián a ser un vengador. Ya hemos hablado de las dos películas de los guardianes, pero esta vez abordaremos de qué pasó con él durante Infinity War y Endgame, porque a pesar de que es una historia más grande, Rocket no pierde protagonismo, y es muy importante. Es por eso que en este video hablaremos de la tercera parte de mi análisis y percepción sobre Rocket Raccoon.
Durante estas películas, Rocket acepta y entiende lo que significa la palabra familia. Ya lleva más de 5 años con los Guardianes, ya llevan siendo un grupo por mucho tiempo. Rocket se siente con más confianza, se siente un ser libre que puede ser él con los demás. Me agrada porque durante Infinity War y Endgame cada uno de ellos entiende la personalidad del otro y lo que hace. Siguen teniendo sus riñas, pero eso no es impedimento para entenderse. Vemos desde el primer momento esa rivalidad con Star-Lord, pero ya no es igual como al principio del volumen 2. Aquí se nota claramente que Rocket no lo hace para herirlo, sino como una forma de demostrar cariño. Porque, aunque ya está más involucrado con los Guardianes, Rocket debe tirar las barreras emocionales que él se puso por un pasado trágico. Eso hace que él no pueda demostrar cariño que no sea de una forma agresiva. Pero su rol más importante es el guiar a Thor en una cruzada para obtener el Stonebreaker. Durante esos momentos sirve como el que cuestiona las motivaciones de Thor. Y esos diálogos me parecen lo más importante para dar las motivaciones de ambos personajes. Rocket acompaña a un hombre destrozado por haberlo perdido todo. Y no quiero spoilear la cuarta parte del análisis, pero esto de que un ser pierde todo lo que tiene lo vi recientemente. Entonces, puedes entender por qué Thor y Rocket se entienden tanto. Vemos a un Rocket centrado. Muestra su personalidad sarcástica, pero entiende lo que se juega. Es parte importante en ayudar a Thor y de igual forma en combatir en Wakanda. Pero aún con todo eso, no alcanza y no pueden derrotar a Thanos. Y lo peor es que Rocket pierde a su familia por completo. Queda varado en la Tierra, Gamora murió, Star-Lord, Drax, Mantis y Groot se fueron. Ya no están. La única que le queda es esa persona que lo traicionó con los devastadores, pero aún así, cuando la vuelve a ver, se sienta al lado de ella y le da la mano. La frase que más me gusta de Rocket en Endgame es cuando Tony Stark lo conoce y le dice: hasta hace un momento pensé que era un peluche. Y Rocket responde: tal vez lo soy. Y aquí refleja lo que todos están sintiendo porque se sienten inservibles por perder un chiste. Tenían que hacer solo una cosa y no pudieron. Todos están tristes, obviamente no solo Rocket, pero son los Vengadores. Él se vuelve un Vengador. Y con eso se reagrupan para ir por Thanos. Todos tienen la motivación para recuperar lo que perdieron, pero Thanos se les adelantó. Redujo a átomos las gemas del infinito y quien se da cuenta es Rocket. Él voltea el guantelete y se da cuenta que ya no están. Entonces, pasan 5 años. Rocket y Nebula se volvieron más cercanos porque fueron los únicos guardianes que resistieron. Navegaron la galaxia con el Milano, tenían reuniones de vez en cuando con los Vengadores y aún así el vacío era grande. Y se demuestra cuando Ant-Man regresa y propone lo del viaje en el tiempo. Los guardianes enseguida llegaron a la Tierra y no la pensaron. Rocket fue una pieza clave para el plan de recolectar las gemas. Es más, su inteligencia fue clave uniéndose con Tony Stark y Banner para la creación de la máquina del tiempo y el nanoguantelete del infinito. Pero es más importante cómo Rocket es más abierto a trabajar en equipo, dar sus características por el bien común, además de involucrarse emocionalmente con los demás, no ser simplemente una convivencia y ya. Le toca ir con Thor por la gema de la realidad, y es que ahora que veo esas partes, Rocket y Thor no tienen mucha diferencia por las pérdidas que han tenido. Además de que es el encargado de guiar a Thor, porque él entiende cuál es su misión, regresar a la gente que se fue, pero no del todo, y que pueden rescatar. Hacen todo lo necesario para poder lograr y lo hacen, aunque con sus respectivas consecuencias. En la batalla final, lo más destacable fue cuando Thanos lanza los proyectiles desde su nave, y cuando están luchando y peleando por el nanoguantelete. Tony se sacrifica y vemos cómo por todo lo que cueste Rocket va a salvar a Groot, a su hijo, porque no está dispuesto a perderlo nuevamente. Endgame termina con los guardianes regresando a la galaxia con casi toda la familia y uno que otro integrante más. Pero Rocket recuperó a la persona que perdió y así Rocket pasa a otra etapa donde le tocó sufrir, pero sobreponerse después de todo. Rocket sigue evolucionando y sigue siendo mejor cada vez. Y pues tú dirás, ¿ahí terminó su historia? Sorprendentemente no.
Pero cuando Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 estén en Disney Plus, vendrá la cuarta y última parte del análisis y mi percepción de Rocket, porque todavía nos falta recorrer el hermoso e infinito cielo. ¿Cómo sabemos que una persona ya evolucionó emocionalmente? ¿Porque ya solucionó todos sus problemas? ¿Porque ya no es una persona tóxica? No, lo sabemos porque esa persona es consciente de sus deficiencias, es consciente de los errores que comete y sabe cómo eso lo perjudica y perjudica a los demás. Sabe con qué puede luchar y con qué no. Es por eso que me parece brillante que el primer diálogo de Rocket en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 sea: yo no puedo ayudar a Quill porque tengo problemas emocionales. Es por eso que traigo la cuarta y última parte del análisis y percepción del Guardián de la Galaxia, Rocket Raccoon. A lo largo de los 5 años que Thanos cumplió lo que prometió, Rocket y Nebula fueron familia. Y es aquí donde abordamos Guardianes de la Galaxia especial de Navidad. Si bien Rocket no es el protagonista, hay algo que debemos mencionar y es ese regalo. El brazo de Bucky podría ser solo un rolling gag, pero pensémoslo. James Gunn tenía tan medido estos personajes que algo que apareció en una película que él no dirigió, tomó un diálogo y lo hizo canon. Pero no solo eso, reforzó la amistad entre ellos dos, los dejó como una verdadera hermandad. Los dos menos emocionales de los Guardianes se dieron algo tan significativo y bonito. Con esto podemos ver que Rocket se acepta parte de eso, parte de un Guardián de la Galaxia. Desde videos anteriores ya veníamos pronosticando que Rocket tenía un gran trauma, que no le permitía poder establecer relaciones afectivas adecuadas. Siempre que tenía algo que se acercara a una familia, lo rechazaba, lo saboteaba, y en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 por fin nos enteramos por qué. Rocket tuvo una familia. Rocket perdió algo muy preciado para él, que lo terminó por llevar a un camino de soledad y aislamiento emocional con el fin de protegerse. Rocket fue creado para satisfacer una necesidad irreal de perfeccionismo. El alto evolucionador experimentó con un pequeño mapache para desarrollar una especie mejorada, pero creó algo mejor, creó a un ser, creó a una persona, creó a alguien que siente y se desarrolla emocionalmente, y Layla fue su guía. Ese mapache se pudo convertir en un arma mejorada, sin criterio ni libre albedrío, pero Layla afortunadamente desarrolló su parte emocional, lo cuidó y le dio ese lugar, su hogar. Así con Piso y Dientón tuvo una motivación por la vida, tanto que empezó a desarrollar sueños, ilusiones, metas. Ese pequeño mapache poco a poco se convertía en una de las mentes más importantes que cambiaría el universo, sin olvidar su lado emocional. Sin embargo, como una y otra vez se nos enseña, este mundo no es perfecto, y con su inocencia e ilusión, se vio manipulado por el alto evolucionador. Toda esta retrospectiva solo es con el fin de hacer un paralelismo con su presente, en donde Rocket nuevamente está a punto de perder a su familia. Pero en esta ocasión es él. Él está en peligro. El alto evolucionador lo quiere de vuelta por todo lo que significa para su perfección. Sin embargo, esta vez no contaba que habían personas preocupadas por él y que aún mejor tenían las habilidades para salvar una galaxia. El vínculo que Rocket tuvo con los Guardianes fue suficiente para hacer que todos estuvieran motivados y enfocados para salvarlo, así como él lo hizo en la Guerra del Infinito. Lamentablemente, Layla, Piso y Dientón
no contaban con esas características. Eran animales que usaron para hacer atroces experimentos, estaban indefensos, tenían miedo, tuvieron mucho cariño por Rocket, pero ellos no tenían esas habilidades y eso marcó a Rocket. Su primera familia muere, por la inocencia de Rocket y la maldad del alto evolucionador. Este dolor tan grande lo marcó tanto que rechazó su propia persona, trató de olvidar tanto su origen que se olvidó de que él era un mapache. Cuando Rocket se encuentra con Lyle en el cielo, él entendió que llegaba a su fin, que era el tiempo de pagar por todo lo que hizo y no hizo. Sin embargo, sí se llegaba el fin, pero no era el fin de eso, sino de sentirse como se había sentido. Layla representa el punto en donde Rocket debe darse cuenta que él no es lo que el alto evolucionador diga. El punto es que se fije en su presente, que observe todo lo que ha logrado, que tiene una familia, que su pasado es importante, pero no lo más importante, que debe tener la prudencia para encarar todo aquello que no ha podido superar. Acto seguido, Rocket entiende que debe enfrentar ese miedo y salvar a los que sufren lo mismo que él. Y eso es justo la culminación de su desarrollo. Entender por lo que pasó, entender qué es lo que tiene que hacer para no caer en lo mismo y lo más importante, una vez haberlo entendido, ayudar a los demás en su proceso. Eso hace una persona que evolucionó emocionalmente. Rocket fue un mercenario por el gran dolor que le dejó sus pérdidas. Trató de involucionar emocionalmente para ya no sentirse así, para no sentir. Pero poco a poco en el infinito encontró a sus compañeros que lo iban a ayudar a sentirse bien, para así poder entenderse y saber que desde ahí tenía que dirigirse como el nuevo capitán al hermoso e infinito cielo. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y comparte. Hago streams en Twitch por si quieres seguirme, mis redes están en la descripción. Nos vemos en el próximo video.